Aleluya. Gracias Dios por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú te haces real en esta casa. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro y podemos exaltar tu gloria. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, Señor. Bendito Jesús. Damos gracias al ministerio de alabanza. Gracias, Señor. Bendito Señor, aleluya. Adoramos al Rey de Reyes, a su nombre, a su nombre. Bendito el Señor. Pueden sentarse. Vamos a hablar en esta tarde de la responsabilidad del cristiano. Ayer hablábamos sobre la templanza y el dominio propio. En el estudio del ayuno, dicho sea de paso, gracias a todos los que estuvieron aquí en el ayuno congregacional, un ayuno de victoria, donde pudimos sentir la presencia de Dios desde el principio hasta el final. Gracias, Iglesia Latina Unidos en Cristo, por respaldar los ayunos congregacionales. Gracias a la directiva de los caballeros y a cada caballero que estuvo en su retiro espiritual desde el viernes. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y el viernes también hablamos de las responsabilidades del pueblo de Israel, los cuales le fallaron a Dios, amén, en sus responsabilidades como pueblo. Y hablábamos de la templanza ayer, como les dije, y hoy vamos a seguir bajo el mismo tema, porque el Señor está tratando con la Iglesia Latina Unidos en Cristo en cuanto a nuestras responsabilidades, en cuanto a nuestro comportamiento como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Usted no vino a Cristo para quedarse igual. Usted no vino a Cristo para quedarse de la misma manera. Usted vino a Cristo para hacer cambios. Amén. Y después de que usted acepta a Cristo como Salvador personal, tiene unas responsabilidades para con Dios. Y vamos a estar hablando de estas cosas que Pablo le dice a Timoteo, en las que nosotros podemos como iglesia ser de influencia positivamente a otros. Con estas cosas que nosotros hagamos, podemos enseñar a otros que están en necesidad que se puede vivir conforme a la manera de Dios en este sistema del mundo. Acordémonos que no somos de aquí. Dígale al que está a su lado, no somos de aquí. No somos de aquí, Adrián, no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí, estamos aquí prestados. Estamos aquí viviendo un tiempo en lo que Dios nos lleva, amén, a nuestra morada final. Y usted sabe cuál es esa morada final. Amén. ¿Cuántos quieren ir a la Nueva Jerusalén que Dios tiene preparado para nosotros? Bendito sea Dios. Así que como no somos de aquí, en lo que aquí estamos, tenemos unas responsabilidades que Dios nos dejó y nos los dejó por escrito para que no nos olvidáramos. En Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ¿cómo vas a ser ejemplo si no sabes lo que es eso? ¿Cuál es la definición de esta palabra? Y cuando nosotros hablamos de ejemplo, tenemos que hablar de principios. Principios establecidos por Dios en su palabra, para que nosotros podamos ser un buen ejemplo a otras vidas. Estos principios los voy a enumerar de tres maneras diferentes. Los principios bíblicos se basan en los valores. Amén. Los valores de personas. Amén. Los valores que tienen las personas.
Bendito sea el Señor. Y cuando Dios nos valora a nosotros como personas, Él no nos valora por lo que éramos. Porque muchos de nosotros, amén, no teníamos ningún valor espiritualmente hablando antes de venir al Señor. Son los valores que está tratando Dios es lo que somos ahora. Lo que somos ahora en Cristo Jesús, que aunque anteriormente no teníamos ningún valor espiritual, amén, porque no había nada que ofrecerle a Dios espiritualmente, Dios nos mira y aunque nos aceptó de esa manera, Dios nos mira por lo que somos ahora. Por eso que cuando alguien venga a recordarte tu pasado, dice: yo tengo valor para Dios por lo que soy ahora. Alabado sea la gloria de Dios. Bendito sea Jesús. Otro de los principios que te quiero traer en esta tarde son las creencias. Lo que tú crees. Y muchas personas antes de venir al Señor creían en tantos diferentes dioses, en tantas diferentes teologías humanas. Pero los valores y los principios de Dios se basan en lo que tú crees ahora. Alabado sea Jesús. Ahora nosotros creemos a un Cristo de poder que hemos experimentado. Ahora nosotros le creemos a una palabra viva y eficaz que es la que cambia y que es la que transforma. Ahora nosotros estamos en un mismo espíritu y un mismo sentir en cuanto a lo que creemos. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Y como nosotros hemos creído esto y lo hemos... Si le va a dar ese aplauso al Señor, dáselo fuerte. Y como nosotros ahora tenemos unas creencias fundamentadas en la palabra de Dios, pues las ponemos en práctica. Así que principio significa valores, lo que tú crees ahora. Principio significa creencia, lo que tú crees ahora y pones en práctica. Y por punto número 3, principios significan reglas establecidas por Dios, que Dios usa para cambiarte. Bendito sea Jesús. Así que si estas reglas establecidas por Dios, que están en la palabra de Dios, son establecidas por Él para cambiarte, son buenas. Porque te dije al principio que usted no vino a Cristo para quedarse igual. Pero como usted vino a Cristo para no quedarse igual, hay que tener valores para Dios. Hay que aferrarse a las creencias y ponerlas en práctica que Él nos enseña. Y hay que asumir responsabilidad hacia las reglas que Dios dejó establecidas en su palabra para cambiarnos. Alabado sea Jesús. Cuando nosotros seguimos estos principios, estos valores, estas creencias y estas reglas que están en la palabra de Dios, producen cristianos sinceros. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos principios van a producir en nosotros cristianos sinceros. ¿Y qué es una persona sincera o un cristiano sincero? Alguien que no traiciona. Alabado sea Jesús. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica las reglas de Dios, no vamos a traicionar a Dios. Vamos a ser sinceros para con Él. Bendito sea su nombre. Esto va a producir en nosotros estos valores, estas creencias, estas reglas van a producir en nosotros integridad. Una persona íntegra, ser fiel a Dios y a lo que Él enseña en su palabra y a las reglas que Él tiene establecidas, aun cuando nadie te mira. Porque muchas personas parecen íntegras a los humanos, pero cuando están solos pierden la integridad. Cuando están solos pierden la integridad hacia Dios. Así que integridad es cuando estás frente a un grupo de personas, cuando se te puede ver, pero también cuando no se te puede ver. Alabado sea el nombre de Jesús. Las personas que hacen cambios en Cristo Jesús, que tienen valores, que tienen creencias, que siguen las reglas de Dios, estas personas han decidido no robar,
Alaba la gloria de Dios. Decirle no al adulterio. Decirle no a la fornicación. Bendito sea Jesús. Las personas que han decidido hacer cambio aman a su prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Ese que está ahí al lado tuyo. Bendita sea la gloria de Dios. Las personas que han decidido hacer cambios y han decidido vivir por los principios de Dios, administran adecuadamente su tiempo y su dinero. Así que debemos de comenzar a darle un poco más de tiempo a Dios. Alabado sea Jesús. Un poco de más tiempo a Dios significa que vas a tener que sacrificar algunas horas de tu tiempo para dedicárselo a Dios y a su servicio en esta casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Las personas que deciden vivir bajo los principios de Dios van a hacer buen uso de lo que Dios les da, tiempo y dinero. Así que no te olvides de darle a Dios lo que Dios le toca. Y yo no voy a entrar en ese tema, pero la iglesia inteligente y la iglesia que ha decidido vivir por estos principios saben que el diezmo le corresponde a Dios. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Y esos son los principios, los valores. Quién eres ahora, lo que crees ahora y practicar las reglas establecidas de Dios en su palabra. Pero hay otras cosas que Pablo dijo en las que podemos ser ejemplo. Y ya te expliqué lo que es un ejemplo. Y Pablo habla de palabra. Bendito sea Jesús. Lo primero que dice es que seamos ejemplo, amén, en palabra. ¿Y qué es ser un ejemplo en palabra? La palabra es la capacidad que Dios te dio para comunicarte. Esa es la palabra. Los niñitos pequeños, aunque pueden hablar, los niños pequeños, aunque puedan hablar, no saben, porque no saben pronunciar palabras. Una vez los niños pequeños comienzan a oír palabras, ellos van aprendiendo y van repitiendo lo que oyen, amén, de su mamá. Y muchas madres se toman su tiempo a enseñarles a decir papá y a enseñarles a decir palabras. Y qué lindo. Pero ellos van a repetir lo que oyen. ¿Por qué? Porque todavía no saben hablar. Hay que enseñarles a hablar. Bendito sea Jesús. Y aunque pueden hablar, no saben hablar, hay que enseñarles. Y así hay muchos cristianos hoy. Alaba la gloria de Dios. Así hay muchos cristianos hoy que vienen al Señor, que reciben la salvación, que tienen que hacer cambios en su vida, porque para eso venimos al Señor, pero todavía no han aprendido a hablar. Bendito sea Jesús. La palabra correcta que Dios quiere que hablen. Bendito sea el Señor. Efesios 4:29 dice: alabado sea Dios. No digan malas palabras. Bendito sea Jesús. Y vamos, ahí tiene un punto. Y esto diferencia en diferentes culturas. Si yo ahora mismo le pregunto a los hermanos de Colombia qué es un insecto para ellos, ellos van a decir una palabra que para nosotros los puertorriqueños es mala. Y yo me recuerdo, esto trae a mi memoria una vez que estaba predicando en una iglesia donde casi todos eran hermanos mexicanos. Amén. Y a mí se me ocurre decir una palabra que para ellos era muy mal, sonaba muy mal para ellos. Y yo vi que todo el mundo se quedó así frisado en la congregación. Y después la pastora me dijo: es que la palabra que dijiste es una palabra muy mala para nosotros. Así que esto de palabras malas diferencia en las culturas, diferencia en los lugares. Yo no me voy a basar a estas malas palabras. Yo me voy a basar en esta tarde que cuando muchas palabras son malas,
ahí hay un punto y dice, al contrario, digan siempre cosas buenas. Así que una manera de hablar mal, de decir malas palabras, es cuando nosotros decimos cosas contrarias a lo que las Escrituras nos mandan, nos ordenan y que son reglas para seguir en este nuevo proceso de nuestro caminar cristiano. Alabado sea Jesús. Y dice, digan cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues esto es muy necesario. Así que algo mal dicho no necesariamente tiene que ser una palabra grosera que salga de la boca de alguien, sino que, aunque no estoy apoyando eso, sino que algo mal dicho puede ser una palabra para desanimar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Para contradecir, para perjudicar, para traer un chisme de alguien, para ser un testigo falso de algo que no viste, pero te lo contaron y tú lo seguiste repitiendo porque te lo contaron. Una palabra de destrucción. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así como estos niños, amén, que repiten lo que oyen, nosotros tenemos que salir de ese sistema y aprender a hablar conforme a la palabra. Y eso se llama madurez espiritual. Bendito sea Jesús. La madurez espiritual te va a enseñar, amén, a que tú tengas bien en cuenta que lo que tú hablas es importante para Dios porque puede afectar a otros. Alabado sea Jesús. Así que te invito en esta tarde a que tus palabras desde hoy la comiences a cambiar. Que tus palabras, lo que tú hables, siempre sean con ánimo. El ánimo para ayudar a otros que están en necesidad. Una palabra sazonada bien dicha, que no destruya, que no afecte a tus hermanos o a tu prójimo. Una palabra que pueda guiar a otros a esta verdad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. Pero la segunda cosa que nos habla Pablo ahí en Timoteo es la conducta. Bendito sea el Señor. Nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos como individuos, como hermanos, frente a diferentes situaciones? Y está comprobado, muy comprobado, que los niños aprenden comportamiento de lo que ven en su casa. Y hablábamos, ¿verdad?, de esa templanza, de esa paz que nosotros, de ese dominio propio, se hablaba ayer, de esas conductas que deben regir nuestra vida cristiana hoy. Y los niños casi siempre van a aprender comportamientos. Los niños no aprenden primero de la escuela o de la iglesia. Los niños, porque los bebés no van a la escuela dominical o a la clase de los niños. Los niños están aprendiendo de su casa, de sus papás. Así es que es bien importante que nosotros como cristianos en nuestros hogares tengamos comportamientos correctos de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Yo te hubiera querido traer otro mensaje, pero a la iglesia hay que educarla y esto es lo más difícil para un pastor, educar a personas mayores, educar a gente mayor es fuerte, amén, porque son personas que ya tienen arraigadas costumbres, creencias, comportamientos, pero me corresponde predicar lo que Dios me dice que predique. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y es fácil, ¿verdad?, muchas veces traer un mensaje de amor o un mensaje de condenación al pecado o un mensaje de prosperidad. Tantas cosas que son más fáciles que otras de predicar en la palabra de Dios. Pero educar una iglesia es el trabajo más fuerte que tiene un pastor. Bendito sea el Señor. Porque muchos van a dejarse educar, otros van a pensar si se dejan educar
Y otros van a decir, yo no me quiero educar, ya yo estoy mayor, yo me quedo así. Alabado sea la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que tener corazones abiertos, mentes abiertas, para saber que nunca es tarde para el que quiere cambiar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Jesús. No hay excusa. No hay excusa ni si eres mayor, ni eres joven, ni eres adolescente. Cuando se quiere cambiar, se puede cambiar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos comportamos mayormente. Los individuos tienen comportamiento porque lo han aprendido en su casa. Muchos de estos comportamientos se quedan enraizados en nuestras vidas y batallan contra lo que dice la palabra de Dios. Y la gente viene con esos comportamientos porque los traen de su niñez, de su juventud, porque han estado en su familia. Y a la iglesia le corresponde decirte, tú vienes así, pero la palabra de Dios dice así. Y si vas a adorar a Dios, adóralo fuerte. Muchas gentes, muchas personas vienen al Señor y todavía pasa un tiempo y se quedan con una conducta violenta porque en su casa se resolvían los problemas violentamente. Mucha gente viene a la iglesia y se queda con el problema de hablar mal de los hermanos porque en su casa eso fue lo que vio, eso fue lo que oyó. Mucha gente viene a la iglesia con diferentes comportamientos porque lo traen arraigados de sus casas, de sus hogares. Y los niños no se saben comportar, hay que educarlos. Los niños, literal, los niños hay que educarlos cuando no se saben comportar. Yo me acuerdo, amén, que cuando yo me criaba, mi mamá con solamente mirarme y enseñarme la chancleta, ya yo me tranquilizaba. Hoy en día los niños se tranquilizan cuando tú les enseñas el celular. Dale un aplauso al Señor. No voy a entrar en ese tema. Cada familia es diferente. Sí les aconsejo que supervise lo que su niño mire en el celular. Pero mira, enséñele un celular a un niño y dígale, si no te estás quieto te lo voy a quitar rápido, se tranquiliza. Bendito sea Jesús. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? La iglesia tiene que aprender a madurar, a dejar de ser niños. Y tenemos que comportarnos diferente a un mundo que tiene su mirada puesta en nosotros. Tenemos que ser diferente al mundo, al sistema del mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos de aquí. Bendito sea el Señor. Y la Biblia deja textos, deja escrituras en la que nos puede ayudar a conducirnos y a conducir nuestros comportamientos. Proverbios 20:11 le habla a los jóvenes y le dice, por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Alabado sea Jesús. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Tú puedes decir lo que tú quieras decir de tus hijos, que son los mejores, que son los más inteligentes, que son lo que quieras. ¿Qué madre no hace eso? Créeme que yo lo hago también. Pero por la conducta del joven es que tú vas a saber si ese niño o ese joven es verdaderamente espiritual. Amén. Porque hay reglas para los jóvenes también. Inclusive cuando Pablo escribe esto, se lo escribe a un joven. Cuando escribe que tiene que ser ejemplo. Y yo en esta tarde quiero predicarle a la juventud que los jóvenes también tienen reglas bíblicas por las cuales se tienen que dirigir. Los jóvenes tienen que perder la identidad que obtuvieron de sus familias de crianza, que le enseñaron muchas veces, si no le servían a Dios, lo incorrecto, para adoptar una identidad nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Jesús. Y a nuestros jóvenes hay que enseñarles que Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero.
Bendito sea Jesús. Cuando José se tuvo que separar de sus padres y ir a Egipto y estaba en la casa de Potifar, allí no había nadie de su familia, pero José puso a Dios primero. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios es primero. El tiempo de Dios es primero. El tiempo de Dios es primero que cualquier programa de televisión, que cualquier serie de televisión, que cualquier deporte. Y yo me encantan los deportes y que la iglesia practique deporte sano, eso es sano. El pastor ve béisbol, pero Dios es primero. Ningún jovencito de esta casa se me puede quedar en un juego y no venir a un culto el domingo porque no está dándole la prioridad a Dios. Bendito sea el Señor. Y usted educa a sus hijos como usted quiera, pero Dios es primero. El tiempo de Dios es primero. Los jóvenes espirituales, escuchen, tienen reglas. Ustedes no pueden ni respetar a su papá. Le habla a la juventud de esta casa. ¿Cómo se le ocurre a un joven cristiano faltarle respeto a sus papás cuando la palabra dice honra padre y madre para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra? Alabanzas al que vive. Los jóvenes cristianos que tienen regla no pueden practicar sexo sin casarse. Eso se llama fornicación. Bendito sea el Señor. Y aunque el mundo lo practique y aunque eso sea la moda del mundo, nosotros nos regimos, los cristianos y los jóvenes cristianos, por las reglas de Dios. Los jóvenes cristianos se apartan de la pornografía. Y yo te voy a volver a repetir esto, porque aunque nadie te ve en tu cuarto, porque aunque tú vivas solo y no vivas con tu familia, pero tú eres un joven cristiano, tú te tienes que apartar de la pornografía, porque eso es una ofensa a Dios. Y es bien fácil que tú caigas en tentación con un celular en mano, sin que nadie te lo esté controlando. Porque aquí hay jóvenes adultos que son responsables de sus propios celulares. Y es bien fácil que salga algo ahí de momento. Pero Dios con la tentación te da la salida. No abras ese link. No le pongas el dedo a ese link para ver lo que hay detrás de eso, detrás de esa oferta. Porque Dios tiene muchas cosas más grandes para ti. Estás perdiendo bendición de Dios cuando te envuelves en la pornografía. Bendito sea Dios. Y el diablo ha inventado tanta cosa fácil para que los cristianos, los jóvenes y aún los adultos caigan en estas trampas de Satanás. Pero también Santiago 3:13 le habla a la conducta de los adultos. Y le dice, si alguno de ustedes es sabio, tiene sabiduría y tiene entendimiento, tiene inteligencia, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Alabado sea Jesús. Demuéstrele haciendo el bien, demuéstrelo haciendo bien y portándose con humildad. Demostrando esto, adulto, tú que me escuchas, que estamos hablando de conductas, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de identidad. Ahora tú tienes una identidad en Cristo Jesús, no la que trajiste de tu familia, si no era buena. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que romper con todos esos patrones, con todas esas conductas que no son sabias ni entendidas. Tenemos que nosotros demostrar con nuestras actitudes el respeto.
Hoy en día el respeto se le ha faltado a los maestros, se le ha faltado a los pastores, se le ha faltado a los hermanos, se le ha faltado a los patrones que te dan trabajo. Bendito sea el Señor. Y son comportamientos que no son parte de una iglesia de Cristo, una iglesia que tiene que vivir diferente al sistema del mundo y una iglesia que vino a Cristo para no ser igual. Pueden adorar la gloria de Dios. La humildad que dice aquí, que hay que comportarse con humildad, no tiene nada que ver con trajes, con zapatos, con prendas. Bendito sea el Señor. La humildad tiene que ver con un carácter, con una actitud. Bendito sea el Señor. La humildad te lleva a servir con humildad. La humildad te lleva a servir a Dios, al servicio de Dios, a trabajar para Dios con una mentalidad diferente. Bendito sea el Señor. La humildad te lleva a servir a Dios porque Él es bueno, a trabajar en el servicio a Dios porque Él es bueno. El único que no sirvió a Dios con humildad fue Satanás. Satanás, cuando enfrentó a Dios en la posición que Dios le había dado, Dios le había dado una posición, pero él enfrentó a Dios porque él quería una posición mayor, quería sentarse al lado del trono de Dios, lugar que le corresponde nada más a Jesús. Y hay algunos lugares que le corresponden solamente a algunas personas que son llamadas por Dios. Que Dios los ha bendecido con ese privilegio. Y cuando la iglesia sirve a Dios por posición, está adquiriendo el mismo espíritu que tenía Satanás. Una vez se le niega la posición a Satanás, el diablo, se acabó la lealtad para Dios. O yo vuelvo a repetirte esto. Una vez quiere la posición y Dios no se la da, se le terminó la lealtad a Satanás para con Dios, porque entonces se levanta en una rebelión contra Dios. Hizo un disturbio en el cielo. El único que no se conforma en la posición que Dios le ha llamado a servir es el enemigo. Y ese espíritu lo infiltra en la iglesia hoy. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso a los hermanos mayores que les estoy hablando, si alguno es sabio, si alguno es entendido, demuéstrele con humildad y sirva en la posición donde Dios le ha llamado a servir, sin ambicionar otra cosa más que la humillación y el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Cualquier tipo de división hacia un ministerio, cualquier tipo de rebelión hacia un ministerio, eso se pone en la categoría de división. Y cualquiera que divide un ministerio, una iglesia o una familia, escúchalo bien, nada bueno le espera. Alabe la gloria de Dios. Nada bueno le espera. Hay palabras y actitudes y comportamientos que Dios no aprueba, que tenemos que aprender a cambiar, porque usted no vino a Cristo para ser igual. Especialmente los esposos, cuando están criticando a sus esposas y se lo dicen de una manera tan camuflajeada y adornan esas críticas, adornan esos comportamientos, esas actitudes, porque lo vieron en su papá, porque lo vieron. Bendito sea Jesús. Y no le dicen gorda, pero le dicen, ay, estás tan gordita. Denle un aplauso al Señor. O viceversa, no le dicen flaca, pero le dicen, ay, tú estás tan flaquita. Bendito sea Jesús.
Y tenemos que aprender muchas veces a hablar, porque con ciertas palabras, ciertas actitudes, estamos ofendiendo lo más preciado que Dios dio, como decía la hermana que abría, la hermana Jocelyn. Después de Dios y nuestra salvación, nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas. Esto es una iglesia que promueve la familia, que promueve el matrimonio. Después de Dios y tu salvación, lo más importante es tu matrimonio. Bendito sea Jesús. Y si hay que cambiar comportamientos machistas, hay que cambiarlo. Y si hay que cambiar comportamientos groseros, las esposas con los esposos, hay que cambiarlo. Alabado sea Jesús. No le dicen vieja, pero le dicen viejita. Como que tratan de adornar, ¿verdad? Las cosas. Pero es lo mismo. Bendito sea Jesús. Aprendamos a tratar bien nuestros hermanos en Cristo. Aprendamos a tratar bien nuestros hermanos en Cristo. Bendito sea Jesús. Aprendamos a madurar. No disfracemos palabras. No le pongas un disfraz a tu palabra. Aprende a hablar bien y es lo correcto. Aprende a conducirte bien y es lo correcto. Bendito sea Jesús. Y otra de las cosas que Pablo dejó como ejemplo fue el amor. Bendito sea Jesús. Hablamos de palabras, hablamos de conductas, ahora vamos a hablar de amor. ¿Y qué es amor? No lo puede dar si no sabe lo que es. Bendito sea Jesús. Es un afecto, es bondad, es compasión. Bendito sea Jesús. Para tu pareja, para tus hijos, para tus hermanos, para tus pastores. El amor no es usar a otros para beneficio personal. El amor no es a conveniencia. El amor no es cuando una persona te puede servir. Bendito sea Jesús. Y cuando ya no te sirve para nada, ya no la amas. El amor no es fingido. El amor no es por medidas. El amor de Dios está en nuestros corazones. Y así como Dios dio todo su amor para con nosotros, nosotros tenemos que dar todo nuestro amor para Él, para nuestra familia, para nuestros hermanos, para la iglesia, para los pastores. El amor no es incondicional. O sea, amo hasta que esto suceda, o hasta que esto pase, o hasta este soporte, este aguante. Hasta aquí, cuando yo no aguante más, entonces dejo de amar. Ese no es el amor. El amor tiene un propósito, y el amor es hasta la muerte. Por eso el Señor dice, hasta que la muerte nos separe. Bendito sea Jesús. El amor no es condicional. El amor no se condiciona. Solamente cuando las personas nos pueden servir, o cuando las personas nos pueden ayudar, y aún más cuando las personas nos pueden amar. Porque cuando es el amor genuino y verdadero, aunque a ti no te amen, tú puedes amar. Dale un aplauso al Señor. El amor del hombre se condiciona. Amén. Se condiciona a situaciones y hasta ciertos puntos. Y no culpo, amén, todavía estamos en un cuerpo que no ha adquirido la naturaleza espiritual correcta, la transformación de cuerpo, amén, y mente. Pero mientras nosotros estemos aquí, nosotros tenemos que trabajar en estas áreas de nuestra vida. Y nuestro amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia tus hermanos, hacia la iglesia y hacia tus pastores, tiene que ser incondicional, como lo ha hecho el Señor con nosotros.
Dice Colosenses 3:12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Ahí hay un punto. Es por eso que usted no viene a Cristo para ser igual. Porque Dios te eligió ahora para que tú formes parte de su pueblo. Y su pueblo es diferente. Y su pueblo vive por valores, por lo que son ahora. Y su pueblo vive por creencia, por lo que ha creído de Dios. Y su pueblo pone en práctica las reglas que están en esta palabra para que hagan cambios positivos en nuestras vidas y así nosotros poder influenciar a otros. Alabado sea el Señor. Dale ese aplauso a Dios fuerte. Y para que nosotros podamos dar un buen ejemplo de lo que es ser parte del pueblo de Dios, tenemos que seguir con lo que dice la palabra. Ustedes amen a los demás. Tenemos que amar a los demás. Bendito sea el Señor. Cuando habla de amar a los demás es porque mucha gente se ama a sí mismo. Y por eso es que se le hace difícil cambiar palabras, cambiar conductas y amar. Porque se aman primero a sí mismos. Pero la palabra es clara y dice, ustedes amen a los demás. No es que no nos vamos a amar nosotros, pero también hay momentos en que nosotros tenemos que detenernos y olvidarnos de nosotros mismos para poder cumplir con esta palabra y amar a los demás. Sean buenos, sean humildes, amables y pacientes. Bendito sea el Señor. Y el 13 de ese mismo capítulo dice, sean tolerantes, sopórtense. Eso es lo que es tolerar. Sopórtense los unos a los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Diga conmigo, te perdono. Olvídese, usted no mire a nadie, pero dígalo conmigo, te perdono. Oye, muchos aquí no quieren perdonar, dígalo fuerte, te perdono. Bendito sea Jesús, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Dios es bueno. Como el Señor los ha perdonado a ustedes. Nos recuerda eso la Biblia. Porque hay un mal concepto, hay una mala enseñanza. Y yo voy a hablar de eso del martes que viene en adelante. Nos vamos a agarrar un tiempo hablando del perdón. Pero hay una mala enseñanza. El perdón no es cuando yo sano. El perdón no es después que pase 2 o 3 días para yo olvidarme de la situación. El perdón no es una decisión o una opción personal. No. El perdón es inmediato, como así mismo Dios nos perdonó. ¿O acaso Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Él nunca dijo, Padre, cuando se me sanen estas heridas, cuando me sane emocionalmente el dolor que me ha infligido este pueblo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú me dirás, ay, ese era Jesús. Nunca hizo un truco, estaba en una humanidad como la tuya y la mía. Pero para ponerte otro ejemplo, Esteban, el primer diácono que murió víctima, amén, de un pueblo que rechazaba la enseñanza de Jesús. Y lo apedrearon. Y una de las cosas que dijo fue las mismas palabras de Jesús. A los que lo apedreaban, a los que le estaban quitando la vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea Jesús. Y entregó su espíritu. Perdonando un pueblo que lo estaba matando. No dijo no cuando llega al cielo.
Cuando esto se me olvide, no, instantáneamente. Y la oración modelo que nos dejó el Señor. Padre, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos en un mes. Cuando me sane, es opcional, cuando yo quiera. Es entre tú y yo, Dios. No. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Alabado sea Jesús. Cosa difícil, pero no imposible. Y muchas veces Dios nos pone a prueba para saber si nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos para no ser igual. Esa era la conducta del mundo, pero la conducta de Cristo es diferente. En el mundo no perdonábamos, en el mundo nos vengábamos, en el mundo decíamos, yo me voy a coger mi tiempo, cuando yo quiera, cuando esto se me pase. Pero en Cristo usted vino para no ser igual. Usted vino para no ser igual que como era antes. Alabado sea Jesús. No hay aplausos, se fueron los aplausos. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, amén, que tenemos, mire, es que la gente si entendiera las profundidades de Dios y lo grande que es Dios, haría caso a su palabra y abriera su corazón para entender estas verdades. El perdón es inmediato a la ofensa causada por alguien. La sanidad es un proceso que el Espíritu Santo lo va a hacer cuando tú entregues esa ofensa en las manos de Dios y otorgues ese perdón. Y luego entonces va a venir la sanidad a tu vida. ¿Y sabes qué? La justicia viene de Dios. Me corresponde a mí perdonar. Le corresponde al Espíritu Santo ayudarme a sanar. Y le corresponde a Dios hacerme justicia en lo que me hicieron. Alabado sea Jesús. Ninguno de nosotros puede tomar la justicia siendo cristiano en sus propias manos por lo que alguien le haya hecho. Usted perdone, el Espíritu Santo que lo sane y a Dios que le dé el merecido a quien le hizo daño. Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios. Y otro ejemplo es el ejemplo en espíritu. Y cuando aquí Pablo habla de que seamos ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, está hablando de espíritu con letra pequeña. No está hablando del Espíritu Santo. Pero pastora, ¿cómo yo puedo ser ejemplo en el espíritu? Pues si tú no sabes lo que es el espíritu, no puedes ser un ejemplo. Pues yo te voy a decir que el espíritu es lo que Dios puso dentro de este cuerpo humano. Es el soplo de vida, es lo que junto con el alma, que están juntos para siempre, te dan energía, te dan poder. Bendito sea Jesús. Es lo que te enseña que estás vivo, porque sin espíritu y sin alma este cuerpo cae al suelo y se queda inerte. Y cuando Pablo dice que seamos ejemplos en el espíritu, para ser un ejemplo en el espíritu humano, necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Así que en esta tarde yo te invito a que te conectes con el Espíritu Santo de Dios para que tú puedas ser un ejemplo. Bendito. Alabado sea Dios. Tu espíritu humano se tiene que conectar con el Espíritu Santo de Dios para que tú puedas ser un ejemplo viviente en lo que Cristo nos viene a buscar. Ejemplo como padre, ejemplo como madre, ejemplo como hermano en Cristo, ejemplo como discípulo de Dios, ejemplo como un buen líder.
Fuerte para Cristo. Fuerte para Cristo ese aplauso. Efesios 5:22 da unos detalles. Efesios 5:22. Bendito sea Jesús. Si te di ese texto mal, te voy a dar un lado de lo que dice y tú me buscas el correcto. Nos da unos detalles de estar conectado con el Espíritu Santo. Dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Bendito sea el Señor. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Eso dice el texto bíblico que tengo aquí. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todo. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios, aquí está con letra mayúscula, Espíritu Santo, nos hace amar a los demás, estar alegres. Por eso la amargura no es parte del pueblo de Cristo. La amargura no es parte del pueblo de Cristo. Ahí está el texto, bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Por eso tu espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Si no, es imposible amar a los demás. Una señal de la que no estás conectado con el Espíritu de Dios es la falta de amor en la vida de la iglesia. Una de las señales, una de las causas que podemos discernir que la gente no está conectada con el Espíritu Santo es la falta de amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la iglesia, a tus pastores, a tus hermanos, a tus patrones. Alabado sea Dios. Y dice que esa es una señal de que el Espíritu Santo ha hecho conexión con nuestro espíritu. La otra es alegría. No dejes que nadie te robe el gozo. No dejes que situaciones exteriores te roben el gozo que el Espíritu Santo ha puesto en ti, conectado a tu espíritu. Vivir en paz con todo, que no importa la situación, no importa lo que suceda, nadie te puede robar la paz de Dios, porque viene a través del Espíritu Santo en tu vida, y lo que Dios da, nada te lo puede quitar, nada te lo puede robar, tú mismo lo entregas. Por eso hay gente amargada que no puede amar, que no pueden estar en paz porque han entregado todas estas bendiciones espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y dice que hay que ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Y dice que tenemos que ser en el 23 humildes y saber controlar nuestros malos deseos que están contra nosotros, porque con esto no hay ley. Contra estas cosas no hay ley. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué ley habla? ¿Qué ley es la que habla este verso? No son las leyes terrenales. Ninguna persona te puede llevar a la cárcel por no poder controlar tu mal genio, por no ser humilde. Amén, nadie te puede llevar a la cárcel por esto, por no ser amable, por no tratar bien a los demás. Pero cultivamos estas cosas, las tenemos que cultivar, las tenemos que poner en práctica, porque hay una ley espiritual. Hay una ley espiritual, y si no lo sabías, apréndelo hoy. El mundo espiritual se deja regir por leyes espirituales. El mundo terrenal se rige por leyes terrenales. Hay unas leyes espirituales donde si tú no cultivas estas cosas, donde si tú haces lo contrario a lo que demanda la palabra de Dios y tu nuevo estado de vida, tu nueva vida en Cristo Jesús, porque usted vino a Cristo para no ser igual. Entonces se te aplica una ley espiritual. Satanás, bendito sea Jesús, se conoce bien las leyes espirituales y es experto en ir a acusarte. En el trono de Dios la ley
Déselo más fuerte al Señor. Si tú aprendieras a entender que hay un acusador que nos acusa de día y de noche, y que hay un mundo espiritual que tiene sus leyes, y que Dios no viola sus propias leyes, tú vas a entender que cuando tú no cumples con el propósito que Dios te tiene establecido, cuando tú no cumples con lo que tú eres ahora, que se llaman valores, cuando tú no te aferras a las creencias de lo que tú has creído, que se te ha enseñado, cuando tú no pones en práctica las reglas establecidas por Dios que va a usar para cambiarte, inmediatamente se desata una ley espiritual sobre tu vida para impedir que las bendiciones lleguen, para impedir que el propósito se cumpla, para impedir... Bendito sea Jesús. Y otra de los ejemplos es la fe. La fe y no es la fe que hemos tenido muchas veces para sanarnos, y esa es buena, para enfrentar dificultades como las tuvimos con el COVID. Enfrentamos situaciones, amén, que se necesitaba fe para poder vencer todos esos obstáculos, que todos esos retos que el COVID le trajo a la iglesia cristiana. No es la fe para recibir milagros. Todo eso es bueno, esa fe es buena, pero hay una fe que tenemos que demostrar en nuestro diario vivir. Bendito sea Jesús. La fe que necesitamos es cuando nosotros nos vamos a desmayar, cuando nosotros vamos a tener la esperanza para poder alcanzar nuestras metas en lo que Cristo nos viene a buscar. Y muchos de ustedes tienen metas. Ustedes no pueden perder las esperanzas porque están demostrando que no tienen fe. Bendito sea Jesús. Cuando tú te estás esforzando por alcanzar una meta, quédate ahí aunque no la veas. Quédate ahí aunque no lo veas cumplido. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Tenemos que seguir creyendo en nuestro diario vivir con la misma fe que tuvimos para el COVID, con la misma fe que tenemos para un milagro. Tenemos que vivir en el día a día pensando que Dios va a salvar ese familiar que se apartó, que Dios va a salvar tus hijos, que Dios va a salvar tu esposa. Tenemos que tener fe y no podemos dejar morir esa esperanza. Bendito sea el Señor. Tenemos que seguir creyendo que Dios no te ha sanado, pero te va a sanar. Bendito sea Jesús. Tenemos que seguir pensando y creyendo en fe que no te has casado, pero te vas a casar. Que Dios tiene tu ayuda idónea. Que Dios tiene la persona adecuada para tu vida. Hay gente que se desanima porque se le muere la fe y la esperanza, esperando que Dios le sane, esperando ver las promesas para ese familiar. O si tú estás esperando un mejor trabajo, créelo, abrázalo en fe. Bendito sea el Señor. Si tú estás orando por una casa, abrázalo en fe. Y pon todas tus peticiones en las manos del Señor. Tú pídele a Dios, toca como la viuda que tocaba y tocaba el trono de Dios. Bendito sea el Señor. Y pon todas tus peticiones en las manos de Dios conforme a su voluntad. Pero créelo en fe. No dejes que la esperanza se muera. La fe y la esperanza van juntas. Alabado sea el Señor. Sigue orando por esa casa. Sigue orando por ese trabajo que va a llegar. Sigue orando por esa compañera que va a llegar. Sigue orando por ese familiar que se descarrió. Sigue orando por esa sanidad. Bendito sea el Señor. Añade a tu fe la esperanza. Añade a tu fe esperanza de que las cosas van a suceder. Pero voy a una fe mayor. Si se te hace difícil cambiar, si estás lidiando con un problema de pecado en tu vida, si estás lidiando con algún pecado en tu vida,
Ten la fe y la esperanza de que un día eso se va. En el nombre de Jesús de Nazaret, no te rindas. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Esa situación que se te hace difícil dejar, ese pecado que se te hace difícil soltar, camina en fe creyendo, camina con esperanza creyendo. Bendito sea Jesús, que un día tú te vas a levantar y lo que te estorba y lo que te aparta de Dios se va a haber ido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cristo no vino a condenar. Cristo vino para decirte que todavía estamos aquí. Todavía hay tiempo para cambiar. Todavía hay tiempo para entregar esas cargas. Todavía hay tiempo para entregar ese pecado. Todavía hay tiempo para entregar esa situación. Todavía hay tiempo para entregar ese vicio. Dios puede más que cualquier vicio. Bendito sea Jesús, entrégalo y tú verás la gloria de Dios. No te rindas, no te rindas. Aquí hay muchas personas que han experimentado lo que es la misericordia de Dios. Por lo que oraban un día ya no está en su vida. Por lo que ellos oraban hoy ya no existe más. Alaba Ese es el Dios todopoderoso al que le servimos. Y solamente te dejo esto en tu mente. ¿Te acuerdas cuando orabas que Dios te libertara de algo? Y hoy puedes ser libre en Cristo Jesús. Pues esa es la misma oportunidad para los demás que están aquí. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Hebreos 11:1 dice que tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Así que aunque tú no veas tu milagro, aunque tú no veas tu liberación, aunque tú no veas ese familiar, aunque tú no veas la casa, aunque tú no veas el trabajo, usted créalo en fe y conserve la esperanza. Bendito sea Jesús. Y una fe grande para lograr irnos. Esa fe usted manténgala. La fe de poder lograr irnos a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él viene? No pierda la fe, no pierda la esperanza. Cristo viene. No pierda la fe, no pierda la esperanza que usted va a estar con nosotros allá arriba, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Alabado Dios. Y por último, pureza. ¿Y qué es pureza? Pues Pablo lo dijo. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque usted no vino a Cristo para ser igual. Dígalo conmigo. No vine a Cristo para ser igual. Repítalo más fuerte. No vine a Cristo. Alabado sea Jesús. Pureza. Lo que no tiene mezcla. Lo que no está adulterado. Lo que no tiene mezcla, lo que no está adulterado. Por eso tenemos que andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Adulteramos la palabra de Dios cuando la usamos a nuestra conveniencia. La palabra de Dios no es para usarse a nuestra conveniencia, porque eso es adulterar la palabra de Dios. Ser puro es no tener mezcla, no estar adulterado, es vivir en santidad. Por eso, como último punto, le digo a la iglesia: consérvate pura. Iglesia Latino Unidos en Cristo, consérvate pura. Efesios 5:27 dice: para presentársela a sí mismo al Señor como una iglesia gloriosa,
sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Adoración genuina. Que cuando tú vengas a la casa de Dios, tú vengas a adorarle, a entregar una adoración genuina a Dios. Que no mires al que trajo corbata, al que no trajo. Que no mires las vestiduras de nadie. Que tú vengas a entregarte a una alabanza al Señor. Y aquí sí tenemos reglas para los líderes. Por eso ustedes los ven con corbata. Pero a toda la otra parte de la iglesia que no tiene un liderato, mire, bendito sea el Señor. No vengamos a fijarnos cómo nadie llega a la iglesia. Bendito sea el Señor. Vengamos a darle una adoración genuina al Señor. A los que sirven, a los líderes, vengan y entréguense en todo lo que hacen para Dios al 100%. No deseen más posiciones que la que Dios le ha dado. A su tiempo, si Dios los va a llevar a otro nivel, los va a llevar. Porque ¿quién se puede oponer a que Dios haga en su casa lo que Él quiera hacer? Pero nosotros respetemos los líderes que están puestos por Dios en este momento. Y creamos sin ninguna duda que Dios los trajo aquí. Porque esta es la iglesia mejor para usted. Si otra iglesia fuera la mejor, lo hubiera llevado allá. Pero Dios los trajo aquí porque esta es la... Dele un aplauso al Señor en esta hora. El que está puro, mire cómo actúa. Hebreos, y con esto termino. Hebreos 12, el 14. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Ser santo, este es uno de los principios de vivir en paz con todo y de obedecer las reglas de Dios para que lo puedan ver cara a cara. Y el 15 dice: no dejen, bendito sea Jesús, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tanto que permitan que nadie cause problemas en el grupo. No cause problemas en la iglesia. No permita que a través de usted alguien se aleje de Dios, porque esto les haría daño. Y usted le habla y le dice a la iglesia: serían como una planta amarga que los envenenaría. El que hace daño se envenena a sí mismo. Una persona impura envenena a los demás. Una persona no santificada envenena a los demás. Pero el que se está haciendo daño es la misma persona. Puestos de pie. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este mensaje? Educando al pueblo de Dios. El tema, se lo recuerdo al que se lo olvidó, la responsabilidad del cristiano, porque usted no viene a Cristo para ser igual. Y vamos a entonar este himno, y con estos textos que les voy a leer termino. Ustedes, iglesias, ustedes, Latinos Unidos en Cristo, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Ustedes iluminan a todos. Son una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver. Latinos Unidos en Cristo está en Pensacola y mucha gente tiene la mirada sobre nosotros y nos pueden ver. Y nos pueden ver aquí en nuestros alrededores y nos pueden ver a través del internet.
De la misma manera, la conducta de ustedes deben ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre que está en el cielo. Y yo le añado, muestren con su obediencia y su conducta que son luz, para que Dios sea alabado a través de ti. No dejes que tu luz se apague, Latino Unidos en Cristo. Ustedes son luz. Somos luz en Pensacola, que sufra el diablo. Somos luz. ¿Y somos luz en esta ciudad. irá? Esa luz se le están apagando las tinieblas al diablo. Si nadie les Tienen que retroceder las predica, tinieblas. hermosos son los pies Bendito sea de Jesús. los que anuncian la Así paz vamos a terminar y las este nuevas servicio. buenas de Jesús. Levante bien en alto su luz. Se prende una luz y se pone Enciende alto. una luz y Señor, déjala brillar. somos luz. La luz de Jesús, Señor, que brilla somos en luz todo aquí en Pensacola. lugar, no la puedes pido por cada esconder familia. y no te puedes Te pido por callar cada ante ministerio tal necesidad. que aunque el enemigo Enciende muchas veces una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Tú, Jesús, Señor, aún en que medio de los brilla en vientos todo contrarios, lugar. No te puedes aún en medio de los esconder, vientos contrarios que no han te azotado nuestra puedes barca, callar que han azotado ante nuestra tal familia, que han necesidad. azotado nuestros matrimonios, Enciende una nuestros hijos, luz en la oscuridad. Enciende una azota luz la y iglesia. déjala brillar. Tú La nos luz has de mantenido brillando. Jesús, que Tú nos has brilla en mantenido todo con lugar. nuestra luz No te en puedes para esconder, alumbrar no te puedes callar para alumbrar ante esta tal comunidad, para necesidad. alumbrar nuestras familias. Enciende una Te damos luz las en la gracias, Dios bueno. oscuridad. Aquí simbólicamente Enciende levantamos una nuestra luz en luz alto. y déjala Recibe, brillar. Señor. Recibe La luz nuestro de agradecimiento. Jesús, Recibe que nuestro brilla en todo agradecimiento. lugar. Nos No te escogido puedes para esconder, ser luz en no te medio de un puedes mundo que callar se pierde en tinieblas. ante tal necesidad. Ayúdanos a seguir Enciende una alumbrando hasta que tú regreses. luz en la oscuridad. Entregue su mejor adoración, líder. Entregue su mejor adoración a Dios. Agradezcale a Dios por el ministerio. Agradezcale a Dios por la familia. Agradezcale a Dios. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.